Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó otros 72 discípulos y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. El día de hoy que celebramos al evangelista San Lucas, que es el que nos redacta el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, leemos precisamente de este mismo evangelista este texto de los 72 discípulos, donde el Señor los envía con esta intención. Les dice: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Necesitamos muchos trabajadores en el campo del Señor. Hace falta tantos sacerdotes. Es muy triste, muy penoso para nosotros cuando la gente viene a buscarnos, a confesarse, y andamos en otro menester, a veces también de la evangelización. Gente que necesita los sacramentos. Entonces rueguen, primera cosa, orar. Segundo, sentir la labor propia también, no nada más dejársela a otros, no dejársela a otras personas. Por eso el Señor les dice: pónganse en camino, vayan. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Aquí una segunda cosa: al enviarnos el Señor, nos envía en medio de dificultades, en medio de problemas. Nadie dice que la misión no conlleva problemas, pero no por eso debemos dejar de hacerla. Y vamos a recibir críticas y a veces persecuciones y a veces incomprensiones, pero pues vamos como ovejas en medio de lobos. Qué bonito hubiera sido que el Señor nos dijera: los envío como leones en medio de ovejas, pero como ovejas, es decir, con la mansedumbre, con la ternura. Con eso vamos a realizar grandes cosas, porque es como lo realiza el Señor, con mansedumbre, con amor. Y por último, dos cosas con las que termino. Dice: no lleven dinero ni morral, etc. Es decir, esta labor es de Dios. No la realizamos solo con nuestras fuerzas. Nosotros le ponemos en las manos del Señor los dones y talentos que puso en nosotros, pero Él es el que hace la labor. Por eso no se requiere grandes recursos, grandes cosas. Con el poder del Señor, con el hecho de habernos enviado, con eso. Y por otra parte dice: ustedes saluden con el saludo de la paz. Si ustedes son portadores de la paz, eso somos nosotros. Que siempre recordemos eso, que estamos llamados a llevar la paz a los hogares. Y finalmente, dice el Señor, en cualquier ciudad donde lleguen, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Muchas veces nos toca ver como sacerdotes, en medio de un consejo que damos a una persona, cómo se consuela, cómo se sana ese corazón. A veces vemos también testimonios de sanaciones físicas. Aquí cada primer jueves del mes oramos por sanación, y es muy bonito escuchar a la gente que te habla de un testimonio de sanación física. Pero no es lo único, la sanación física. Jesús sana corazones, porque es una orden del Señor que al ir a evangelizar sanemos a los enfermos. Dios nos da su poder. Somos entonces portadores de la paz, portadores del reino y portadores de la salud que el Señor nos quiere dar. Roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pero también nosotros asumamos esta labor. El Señor nos envía a nosotros a realizar esta misión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.